Buenas noches, familia de lo insólito. Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy les comparto algunas historias que me compartieron por Facebook. Estas historias el día de hoy versarán sobre muñecos malditos o poseídos, entre algunas otras historias que serán de gran interés. La primera historia nos la comparte Adriana Alvarado. Muchos saludos, Adriana, gracias por compartirnos tu historia. Bien, ella nos cuenta: mi mamá y yo trabajábamos de niñeras en Celaya, Guanajuato. Esto es en México. Nuestro jefe estaba enfermo y necesitaba un trasplante de riñón. Viajaba constantemente con su esposa e hijos a la Ciudad de México, sobre todo jueves o viernes para sus citas y estudios, ya que estaba próxima a su cirugía. Cuando eso pasaba, se llevaban a los niños, así que mi mamá y yo nos quedamos para realizar otras labores de casa como lavar o hacer limpieza. La casa era muy grande, antigua, fría, con ventanales enormes. Siempre se sentía una sensación de que alguien nos observaba. Sinceramente siempre sentí mucho terror quedarme ahí. No era muy grato estar ahí. En fin, un día todos salieron a la Ciudad de México, por lo que mi mamá y yo nos quedamos a solas. Por la noche decidimos doblar toda la ropa limpia para después guardarla. Subimos al segundo piso y entramos a la única recámara con televisión. La encendimos para hacer más amenas nuestras tareas. Comenzamos con nuestra labor cuando enseguida en la recámara de al lado, la cual pertenecía a los niños, se empezaba a escuchar cómo tocaban el xilófono. Es la televisión, decía mi mamá, para no asustarme. Rápidamente bajé el volumen del televisor. Vaya sorpresa, seguían tocando el xilófono. Voy a ver, le dije, yo bien decidida. Camino a la recámara, se dejó de escuchar. Sentí que mi corazón se salía del miedo. El xilófono no es de baterías. No había nadie en la casa. Y al llegar a la recámara del xilófono, estaba todo en el suelo. Esta ha sido una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Sin duda, debe ser algo muy aterrador el estar lejos de tu propia casa, el estar en un lugar en donde espantan y en la recámara de los niños sobre todo. Muchas gracias, Adriana. Ahora bien, la segunda historia nos la comparte de igual manera por Facebook Amay Ian. Saludos. Comenta: mi hija tenía como 3 años y fuimos a un tianguis. En eso vio una muñeca, una Cabbage Patch, algo así le llaman, con cabeza de plástico, pelo rojo, cuerpo de plástico. Bueno, el caso es que salía barata en ese momento, eran 15 pesos. Mi hija hablaba mucho con ella, no la soltaba para nada, hasta que una noche nos despertamos en la madrugada y vimos a la muñeca caminando en la cama sobre mi hija. Definitivamente el impacto que nos causó y el terror era único, por lo que desaparecimos a la muñeca antes de que la niña se diera cuenta. Desde ese momento nunca volví a dejarla que durmiera con juguetes. En este punto hacemos una pequeña pausa, ya que yo le comenté si ella había tenido posteriormente alguna otra actividad. Ella comenta que sí, y nos dice: pues fuertes ya no, dice, pero sí raras. Vivíamos en una casa de techo de lámina, y como a las 3 de la mañana se escuchaban ruidos como si rasguñaran o rasgaran en el cuarto de la cocina, del cuarto a la cocina, y así sucesivamente todas las noches. Posteriormente nos mudamos a otra casa, con jardín y columpios, tenía gran naturaleza, árboles, era muy amena. En un principio todo estaba bien, y después mi hija entraba gritando, pues decía que en un árbol veía unos ojos rojos. Después ya no eran ojos, era una niña igual a ella, y mi bebé veía un niño igual a él. Posteriormente nos dimos cuenta que mis hijos ya no comían, estaban muy ojerosos. Cuando dormían, mi hija se orinaba todas las noches.
amanecía con moretones y los dos decían que veían un hombre muy alto en la puerta del cuarto. Cabe recalcar que ellos duermen con nosotros. Fuimos a un lugar y les hicieron algunas cosas. Por arte de magia todo se calmó. Lo único que sucede en esa casa son pisadas de niños. Es aquello que se percata escuchar. Algunas sombras como de gatos. Cuando mi abuela quiere entrar al sanitario, dice que ve un hombre sentado en el WC, que solo le ve las piernas. Ella cree que es mi esposo el que entra al baño y deja la puerta abierta. Ella espera hasta que salga ese hombre, pero como ve que no sale, se asoma y al darse cuenta no hay nadie. Después, preguntando con algunos vecinos, nos platicaron que de este lado donde vivimos fue parte de la Santa Inquisición. Vaya sorpresa. Quizás por eso pasen cosas en las viviendas. Conforme pasó el tiempo, fueron 2 personas, de los cuales un santero, y él me dijo que lo que vivía ahí era un general de generales allá abajo. Y la otra persona que vino es una persona que hace limpias energéticas con ángeles, y ella desde que entró me dijo: aquí hay unos niños y un señor que vivieron aquí y cuidan, solo que dice que la niña está enterrada abajo de la cimentación de la casa, que ella veía más osamentas. Cuando ella vino, las cosas se calmaron un poco más. Eso sí, mientras limpiaba, yo tenía que recitar el Salmo 91, repetirlo hasta que yo hubiera acabado, y así fue. Mi perrita Pug se puso muy nerviosa, ladraba mucho y corría en círculos. Bueno, la cosa es que ese día tuve que sacar a los niños de la casa hasta que se acabara el asunto. Y hoy en día mis bebés siguen durmiendo conmigo. Igual me dijeron que como el abuelo de mi mamá, es decir, mi bisabuelo, era curandero, pues mis hijos como que heredaron de alguna forma parte de esos dones. Y uno de ellos es ver cosas, escuchar lo que nosotros no. Así como en un futuro, si ellos quieren, podrán ayudar a esas personas. Muchas gracias por tu historia. Tenemos una tercera historia que nos comparte Klaus Salinas. Ella dice: yo tenía un peluche que me había regalado una compañera de la preparatoria. El muñeco era algo desagradable a primera vista. Un personaje que no recuerdo bien de qué serie era, pero era color azul y tenía ojos verdes. En unos días, o bien semanas, mi madre comenzó a decirme: ese muñeco está muy feo. Siento que lo sigue a uno con la mirada. Para esto, yo también me percaté de lo mismo, pues tomé la decisión de guardarlo en mi ropero. Eran de esos antiguos que se cerraban con una llave universal en aquellos tiempos. Para esto, ya pasó el tiempo. Una noche cualquiera, yo comencé a escuchar rasguños que provenían del mismo ropero. Pensé en su momento eran ratas o quizás algún animal. Bueno, se lo comenté a mi madre e hicimos limpieza del ropero y pues no había nada. No había rastro alguno de ratón o algún animal. Pasaron los días y el sonido de rasguños siguió. Lo único que lo hacía detenerse era darle un golpe al ropero. Pero el suceso no terminó hasta que un día mi madre, estando sola, lo escuchó. Se dio cuenta que provenía de una de las puertas. Esta, al abrirla, se dio cuenta que solo estaba ese muñeco, que yo había guardado ahí hace tiempo. Ella lo agarró y lo tiró a la basura. Y desde ahí los rasguños se detuvieron. Desde ahí ya no acepto regalos así. Muchas gracias, Klaus, por tu historia. Y bueno, como última historia, tenemos la historia de Flor con Mart, que igual nos comparte por Facebook. Ella dice: yo tenía una muñeca que era una angelita que cantaba Noche de Paz, con las manos, para rezar. Mi mamá dice que esa muñeca me la regalaron de bebé, que una vez ella me dejó en mi cuna jugando con mis demás peluches. Comencé a llorar de una forma tan fea que mi mamá se asomó y que todos mis peluches estaban en el piso, cosa que fue raro. En otra ocasión, cuando fuimos al pueblo,
Dice mi mamá que también me quedé yo sola con la muñeca y que la aventé, que yo decía que no la quería. Y bueno, tiempo después en el bautizo de mi hermana, mis primos y yo vimos cómo se prendió la muñeca y recitaba justo eso, Noche de Paz, pero ya no tenía pilas, por lo que terminamos tirándola a la basura. Muchas gracias, Flor. Sin duda son historias que muchas veces las personas cuando lo viven es difícil volver a contarlo por el estar reviviendo esas situaciones. No es nada agradable y nada sencillo y les agradezco mucho que nos hayan compartido sus historias. Yo les pregunto, familia del insólito, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué crees que suceda ese tipo de situaciones? ¿Serán fantasmas, seres de bajo astral, algún difunto conocido? Quizás como en el caso de la persona que vivía en una casa de la Santa Inquisición o donde se suscitaron esos momentos tan tortuosos. ¿Será energía que se debió haber quedado alojada ahí? Déjanos tu comentario. No olvides seguirnos en TikTok, YouTube y esperamos nos cuentes alguna historia también si gustas compartirla. Excelente noche.